Hermanos, estamos en nuestra serie de Génesis, de personajes. Y hoy tenemos un tema especial. Es un tema con el cual creo muchos luchamos. Estamos en Génesis 27. Vamos a ver la historia de Esaú en esta mañana. La historia de Esaú. ¿Quién es Esaú? Casi no sabemos de Esaú, Yo no me acuerdo de escuchar un mensaje de Esaú creciendo, la verdad, en la iglesia. Como ustedes saben, mi papá era misionero, así que escuché muchos mensajes, pero no me acuerdo de escuchar un mensaje de Esaú. Pero hay algo interesante que Esaú nos enseña, algo muy importante, algo demasiado importante para que lo pasemos desapercibido. Y eso lo refleja en el título del mensaje de hoy: dominando el rencor y el odio. ¿Quién es Esaú? Es el hermano mayor de Jacob. Es el hijo de Isaac, el nieto de Abraham. Esaú es el que vendió su primogenitura por lentejas, ¿verdad? Por un poco de comida. Es aquel que dijo a Jacob: te voy a matar. Él trabajaba en el campo, él era cazador, mientras que Jacob era pastor de ovejas. Y la verdad, aparte de eso, no encontramos mucho en la Biblia, pero en esos versículos, hermanos, encontramos una clave, algo bastante importante, y nos enseña acerca del rencor y el odio. Vamos a hablar acerca de las emociones en esta mañana y cómo es que estas emociones muchas veces nos tumban y nos agarran, nos mantienen esclavizados. Comienzo con un par de definiciones: el rencor y el odio. El rencor, ¿cómo vamos a definir el rencor? Rencor es resentimiento. Primordialmente es causado porque sentimos que lo que estamos viviendo es una injusticia, o porque estamos atravesando, o porque alguien nos ha humillado. Una vez más, rencor, la definición de rencor es más amplia, pero creo que esto es suficiente para entender. Es causado porque sentimos que lo que estamos viviendo es injusto, o porque alguien nos ha humillado y sentimos ese rencor. Odio. ¿Qué es odio? Una vez más, esta no es la definición del diccionario que digamos, pero es una buena manera de entender. Es causado por una alteración de mi creencia o afectado negativamente. Es decir, es causado porque la manera en que esa persona reacciona es diferente de lo que yo pensé que debe de reaccionar o que me debe de tratar. Entonces encontramos ese odio. Vamos a hablar específicamente, no es específicamente de estos dos lo que vamos a hablar, pero en esta historia de Esaú sí es evidente que las emociones primordiales son este resentimiento y odio, ambas presentes, pero ambas claramente distinguibles. Antes de comenzar con Esaú, me es necesario declarar, comentarles que Dios, hermanos, Dios es el creador de las emociones. Para comenzar, es importante entender que Dios nos creó así. Dios nos creó con las emociones. Y eso es importante porque eso quiere decir que se puede obtener victoria sobre esas emociones. Podemos, y la palabra que voy a usar hoy creo que es la más adecuada, podemos tener dominio sobre esas emociones.
Es imposible que no tengamos, que no experimentemos ese tipo de emociones en ciertas circunstancias, pero lo que sí podemos hacer es dominar esas emociones. Ok. Existen situaciones que no podemos controlar. Es lo que nos va a enseñar la historia de hoy. Esaú, cuando su hermano le robó todo, no fue sí fue su culpa, pero son situaciones que en cierta manera estuvo fuera de su control. Y tenemos que entender que existen situaciones que no podemos controlar, pero también es posible dominar estas emociones negativas. Entonces, comencemos. Primero, la acumulación emocional. Génesis 27, la acumulación emocional. Si tienen sus Biblias, hoy en la pantalla solamente tengo versículos clave, pero si tienen sus Biblias, vamos a Génesis 27. La acumulación emocional. ¿Qué sucede en esta historia? Versículo 1. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. No sé si usted ha tenido una conversación similar con su papá. Yo lo tuve, porque él estuvo enfermo, algunos de ustedes saben, y me dijo, y me acuerdo más o menos, no las mismas palabras, pero más o menos decir: yo creo que ya se va acercando el tiempo. Si usted ha hablado con su papá, si su papá le dice algo así, créanme, es muy emocional. Es imposible no tener esas emociones. Entonces, quiero que noten, hermanos, vean la situación en la que se encuentra Esaú. Una de las cosas más difíciles es decir adiós a un familiar, especialmente a los papás. Y esa es la situación. Y le dice el versículo 3, toma pues ahora tus armas. Le dice: no sé cuándo voy a morir. Le dice versículo 3, toma tus armas, tu aljaba, tu arco, y quiero que salgas al campo y tráeme caza. Tráeme algo de comer. Y en el versículo 4 le dice: y hazme un guisado como a mí me gusta, como siempre me lo has hecho. Casi diciéndole: por una última vez antes de que me muera. Y comeré para que yo te bendiga antes que muera. ¿Se imaginan, hermanos, Esaú salir de esta conversación? ¿Se imaginan? ¿Qué me acaba de decir mi papá? ¿Es la última vez que lo voy a ver? ¿Es lo último que le puedo hacer para mi papá? ¿Se acuerdan se imaginan las emociones? Él le dice: me voy a morir antes de que muera, esta es mi última petición. Hijo, tráeme caza y hazme de comer. Wow. ¿Se imaginan, hermanos, las emociones, el deseo de Esaú? Y lo que sucede a continuación es la historia que conocemos. Rebeca y Jacob le roban la bendición. Le roban la bendición. Retomamos, hermanos, la historia, en el versículo 32. Entonces Isaac, su padre, dijo: ¿quién eres tú? Es decir, Jacob le roba la bendición, sale, regresa a Esaú, le hace su guisado, entra, y esto es lo que le responde Isaac. Le dice: ¿quién eres tú? Pues, ¿cómo que quién eres tú? ¿No? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Pues me pediste que fuera por casa y aquí está. Le dice versículo 33. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo caza y me dio, y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Versículo 34. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Pero noten, una amarga exclamación. Y le dice: no me queda nada. Y después retomamos en el versículo 41, después de que sale de hablar con su padre, y dice esto Esaú:
aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Quiero que noten, hermanos, muchas emociones vivas, emociones que consumían a Esaú. Y era evidente que Esaú estaba siendo controlado por estas emociones. Lo que sigue a continuación es que Rebeca escucha sobre que Esaú quiere matar a Jacob y Rebeca envía a Jacob lejos con Labán, ¿se acuerdan? Y así pasan 20 años. Pero quiero que noten, ¿quién es el Esaú que conocemos ahorita? Lleno de emociones negativas. Quiere matar a su hermano, tiene rencor, siente que es injusticia y tiene odio para con su hermano. Tiene odio por lo que está pasando. Pasemos 20 años. Victoria emocional. Pasemos 20 años. Ahora, en la siguiente escena que aparece Esaú es capítulo 33. Y para los que no identifican capítulo 33, han pasado 20 años. Jacob sirvió a Labán por sus 2 esposas y por el ganado. Y ahorita está de regreso. Y antes de regresar, Jacob envía un mensajero para con su hermano Esaú. Y le dice al mensajero, Jacob al mensajero: dile a mi hermano que voy de regreso, que traigo mi familia, que Dios me ha bendecido con ganado y que yo voy de regreso. ¿Y se acuerdan cómo responde Esaú? Regresa el mensajero con Jacob y ¿qué le dice? Tu hermano viene a verte. Hay un pequeño detalle: vienen 400 soldados con él. ¿Se acuerdan de esa historia? Bueno, esa es la historia. ¿Se acuerdan cómo Jacob pasa un tiempo con el ángel luchando y le da miedo y prepara regalos para apaciguar la ira de Esaú? ¿Se acuerdan toda esa historia? Ok, entonces eso es lo que sucede, pero en el momento del encuentro pasa algo que Jacob no lo esperaba. Vamos a Génesis 33. Jacob está atormentado, ¿verdad? Está lleno de ansiedad, tiene miedo, pues obviamente Esaú con 400 hombres no es para echar flores, no creo. Es lo que Jacob piensa y viene preocupado. Pero Génesis 33, versículo 4. ¿Cómo fue su encuentro? Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó. Y se echó sobre su cuello, le besó y lloraron. ¿Cree que fue un truco para después darle cuello? No, sino que literalmente tiene alegría genuina. No solamente eso. ¿Ok? No solamente eso, versículo 9. ¿Se acuerda que Jacob le quiere dar? Le dice, ¿qué es esto que me he encontrado en el camino? Y le dice, para hallar gracia, para que tú me demuestres favor, por eso te he traído todo esto. Y le dice, versículo 9, suficiente tengo yo. Literalmente, tengo en abundancia, hermano. Sea para ti lo que es tuyo. ¿No está enojado? No está enojado. Y además, es rico. Es rico. Hermanos, algo no cuadra. Este no es el Esaú que vimos hace rato de Génesis 27. Algo no cuadra. No es el rencoroso, no es el que está lleno de odio, el que está cargado de emociones. Algo está mal. Para acabar, para variar, para terminar, versículo 10, el siguiente versículo dice, le dice Jacob, no, te ruego, si he hallado gracia, acepta mi presente. Ahora, ¿cuál es el siguiente comentario? Porque Esaú, me querías matar antes, pero ahora al verte es como ver el rostro de Dios.
Y no creo que sea un rostro de juez, de enojado. Le está diciendo, es que, como lo decimos aquí, ¿no? Es que noto una cara angelical en ti, Esaú. ¿Qué pasó? Algo ha cambiado. Es claro que él cambió. Y no solamente eso, sino que Jacob mismo le declara la última frase: pues que con tanto favor me has recibido. Él quería ganarse el favor con el dinero, pero él dice: es que tú ya me demostraste el favor. ¿Qué pasó, Esaú? Algo ha cambiado. No solamente eso, lo invita a andar juntos. Versículo 12. Y Esaú dijo: anda, vamos, yo iré delante de ti. Hermanos, algo cambió, ¿no creen? Y esta es la tarea que me di. ¿Qué cambió y por qué? Porque muchos hermanos, hay veces que nos encontramos en Génesis 27, lleno de rencor, lleno de amargura, lleno de resentimiento, lleno de odio. Pero Esaú lo encontramos en Génesis 33, un hombre muy diferente. ¿Qué pasó? ¿Cómo obtenemos victoria sobre rencor, resentimiento y odio? No es fácil, pero creo que Él nos enseña la clave. Y la clave es dominio emocional. Dominio emocional. La Biblia no detalla exactamente o explícitamente la transformación, pero lo que nos da es una clave suficiente para ayudarnos. Ahora, la clave, ¿dónde se encuentra? En Génesis 27, 40. ¿Se acuerdan que Esaú regresa con Isaac y le dice: ¿no te queda una bendición para mí? ¿Se acuerdan? Y Isaac le dice unas palabras que son clave, y lo vamos a ver. Génesis 27, 40, después que Jacob le robó la bendición, entra Esaú, le ruega por una bendición, y esta es la bendición que Isaac le deja a Esaú. Le dice: retomémoslo desde el versículo anterior, Génesis 27, versículo 39. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo: he aquí, será tu bendición en grosuras de la tierra y el rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás, porque a Jacob le dio la bendición. Pero note esta última frase: y sucederá, pero cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de Jacob. Su yugo te lo podrás quitar de tu cerviz. Es lo que le dice. Es lo que le dice. Entonces vamos a estudiar este versículo para terminar. A ver qué quiere decir. ¿Qué quiere decir este versículo? Cuando te fortalezcas. Cuando te fortalezcas, esa palabra fortalecer, si usted gusta estudiarlo, no tengo diapositivas sobre esto, es en referencia a las emociones, porque no se refiere físicamente. No quiere decir que cuando seas lleno de músculos, no, se refiere a una victoria emocional. Es una palabra, es una referencia a las emociones. Ahora, la traducción literal, vamos a estudiar juntos, hermanos, esta palabra. ¿Cómo les parece? La traducción literal es empezar a vagar. Es empezar a vagar, o también quiere decir la preocupación lo provoca a vagar. La preocupación que lo provoca a vagar. Literalmente es la idea de liberarse. ¿Okay? Literalmente la idea es de liberarse. ¿De qué está diciendo? ¿Cómo que cuando te fortalezcas? Debe aprender, la idea es vagar, empezar a vagar. Causar a vagar, ser provocado a vagar. ¿Vagar de qué sentido? Liberarse. La idea entonces aquí es que debe aprender a liberarse de sus emociones. Debe aprender a liberarse de sus emociones. Debe aprender a dejar ir el rencor y el odio. Debe aprender a perdonar
y debe aprender a fortalecerse emocionalmente. ¿Okay? Hermanos, hay cosas que oramos y pedimos por fe, pero hay cosas como estas que Dios espera que nosotros hagamos el esfuerzo, y eso también es fe. ¿Ok? Entonces, porque le dice a Esaú, cuando te fortalezcas. Fortalecer también tiene la idea de autogobernarse. Ahora, hermanos, esta idea, este concepto es muy importante y me gustaría que no se lo pierdan, porque creo que es clave fundamental. Si uno aprende a gobernar sus emociones, esa persona aprende a gobernar su pereza. Esa persona aprende a gobernar y empieza a disciplinarse y a poder prepararse. Esta es la indicación, hermanos, del por qué creemos que Él se hizo rico. No solamente por la bendición que Dios le dio, sino porque Él aprendió a autogobernarse, aprendió a gobernar a otras personas, aprendió a ser buen administrador, buen gerente, algo así, quizás. Hermanos, no cualquiera puede aparecer con 400 soldados, me explico. Y yo creo esto tiene algo que ver, porque él aprendió a disciplinarse, a saberse autogobernar, a decir no y saber dominar esas emociones. Si usted aprende a hacer eso, usted puede dominar muchas otras cosas. Es más, tener disciplina, por ejemplo, en un negocio es mucho más fácil que tener dominio de sus emociones. Entonces, hermanos, Esaú logra autogobernarse. ¿Okay? En inglés, en el King James dice, when thou shalt have dominion, cuando tengas dominio sobre ti mismo. Literalmente dice, cuando tú tengas dominio sobre ti mismo, aprendas a tener eso, entonces te podrás quitarte el yugo de tu cerviz. Aprender a dominar. En vez de reaccionar con rencor, con odio, con pereza o con diferentes emociones, cuando uno es provocado, a responder con fortaleza y mantener una libertad emocional. Mantener una libertad emocional. Hermanos, el problema de la procrastinación, el problema de la pereza es un problema emocional. ¿Cómo lo sabemos? ¿Le ha sucedido que de repente se le prende la chispa y usted quiere hacer todo? Entonces no es que usted no sea disciplinado, es el asunto de emociones no controladas. ¿Ok? Entonces, y ese es el problema grande, pero Esaú es el que nos enseña eso, a controlar las emociones, a separarnos, a estar libre de las emociones. Entonces, cuando te fortalezcas, dice, descargarás su yugo, descargarás. ¿Qué quiere decir descargar su yugo? Y con esto, en un poquito vamos a terminar. Descargar de lo que te hace esclavo a tus emociones. Esa es la idea. Descargar de lo que nos hace esclavo a nuestras emociones. Porque, ahorita vamos a ver, esta palabra es una palabra violenta. ¿Ok? Porque para vencer este tipo de emociones se requiere de gran determinación, que sería el aspecto positivo de la violencia. Se requiere de gran determinación. Permítame, hermanos, leerles de un léxico. Ahora, no todas estas palabras no aplican, pero este es el concepto general de esta palabra descargar. Aquí está. Arrancar, desprender, arrastrar, rescatar, quitar violentamente, liberar de daño o mal, quitar tirando o rasgando violenta y enérgicamente, abrir con fuerza, arrastrar algo a otro lugar, llevarse, quitar algo, redimir, debilitar, desatar, romper, soltar a uno de otro, desgarrar, vengar, castigar, invertir, cambiar, pervertir. Una vez más, no todo aplica, pero la idea raíz de esta palabra desgarrar es una palabra
que simboliza cierta violencia y o determinación. Ahora, para continuar explicando esta palabra aparece en 3 otros lugares en la Biblia también. Vamos a ir ahí rápidamente. Primera de Reyes 19:11. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un gran y poderoso viento que rompía los montes. Esa es la palabra, rompía los montes. Se imagina una tormenta, esa violencia, esa determinación, brusquedad, como el viento se topa contra el monte. Esa es la idea de romper. Segunda de Crónicas 21:8 también vemos: en los días de se rebeló. Esta es la idea de descarrar repentinamente, rebelar violentamente, algo fuerte, algo severo. Se rebeló. Ezequiel 19. Pero fue arrancada con ira. Esa es la palabra. Fue arrancada con ira. ¿Cuál es el denominador común de estos 3 versículos? Es la idea de liberar o de separar. Requiere de gran fuerza. ¿Por qué? Porque, hermanos, el problema emocional, mientras que sí hay muchas estrategias, hay psicología y todo eso, pero lo que vemos en la Biblia, al menos con Isaac y Esaú, le dice es que tienes que aprender a dejarlo así. No es algo que se mejora pasivamente, lentamente. No sé si ustedes han conocido hermanos en otras iglesias, dice, llevan 30 años de cristiano, pero hay ese carácter. Y es que no se trata de cuánta Biblia escucha, no se trata de cuánto tiempo ora, es una decisión que tenemos que hacer. Yo debo de tener dominio sobre mis emociones. Es una decisión personal y así se demuestra la fe. Dominar el odio y el rencor, una vez más, no se hace lentamente, sino con determinación. Romper y arrancar de mi corazón, es decir, desde hoy decidir, voy a hacer el esfuerzo de no reaccionar así y de dominar mis emociones. Entonces, en ocasiones, demostrar fe es demostrar gran determinación. Y es lo que le dice Isaac a Esaú: la lucha pertenece a ti. Está en ti si las emociones te dominan o si tú dominas las emociones y así aprendes a dominar tu vida. No solamente son emociones, pero tiene que ver con todo de la vida. ¿Cómo podemos demostrar esta determinación? Algunas ideas. Primero, resiliencia. Resiliencia es la capacidad de afrontar eventos difíciles. Y hermanos, es lo que necesitamos. Somos tan dados a las emociones, somos tan, de cierta manera, flojos, pasivos, y nos dejamos llevar por las emociones. Es que no se me pega la gana. O nos dejamos llevar por las pasiones también. Pero la resiliencia es decir, aunque no quiero, lo hago. Pensaban, es que eso no es de cristiano. No, sí lo es, hermanos. De así se demuestra la fe. Resiliencia, otra manera, coraje. No sé, corajudo, pero coraje de impetuosa decisión y estado de ánimo. Demostrar coraje. ¿Qué tal? ¿Cuál otra? Ímpetu. Ímpetu, fuerza o violencia con que alguien se mueve. Y a veces necesitamos ímpetu. ¿De qué? Necesitamos estar determinados para decir, nosotros estamos resueltos. Esa es la siguiente palabra. Resuelto, esto es demasiado determinado. Resuelto a salir adelante, hermanos, resuelto a limpiar la casa, resuelto a leer la Biblia, resuelto a ser fiel con el Señor, resuelto a salir adelante, y es lo que a veces necesitamos porque nos llenamos de emociones. ¿Qué hacen normalmente los domingos en la tarde? Llegamos a casa y híjole, la flojera que nos da y no hacemos nada. Sí, hay veces necesario descansar, pero muchas veces, hermanos, y el problema es que no solamente son domingos en la tarde, son todos los días. Y por eso nunca logramos nada. No estoy hablando de nadie en particular, sino es el problema de las emociones. Falta de dominio propio. Falta de dominio sobre mis emociones. Y creo que esa es una de las mejores maneras de tener dominio sobre mi vida. ¿Cuántos, hermanos? 12 uvas. No, yo como 48 uvas al principio del año. ¿Y cuántos hacen lo que dicen?
Pues casi no. ¿Por qué? Pues por lo mismo. Falta de dominio emocional y en nuestra vida. ¿Qué más? Osado. Ser osado es atrevido, audaz, valiente. Ahora, todo esto dentro del marco del dominio propio. No estoy diciendo que sean violentos, pero estoy diciendo que necesitamos determinación increíble para salir adelante. Y esto es doctrina. Esto es Biblia. Tener dominio es tener control. ¿Qué provocan emociones negativas? ¿Qué provocan las emociones negativas? La manera en que permitimos que alguna noticia o evento nos afecte. Dejamos que nos afecte. Algo mal que sucede en nuestra vida. Y sí, hermanos, duele. Hay momento de doler, pero no es un mes. ¿Okay? Hay momento de doler, pero hay que salir adelante. Nos peleamos, bueno, ni modo, pero hay que salir adelante. ¿No? Algo salió mal, nos despidieron, pues sí hay que hacer tiempo, pero hay que salir adelante. Algo salió como no lo planeamos, ni modo, pero hay que salir adelante. La manera en que permitimos que las palabras nos afecten. Si usted llegó en coche, ¿verdad? Un claxonazo, ¿verdad? Llegamos y ¡ay! Nos altera el estado de ánimo tanto. ¿Y quién es esa persona? Ni sé cuándo lo vas a ver, nunca más. Pero cómo nos llena. Y a mí me cuesta, no crea, ¿verdad? Igual y si me lo encuentro, le voy a estar de claxonar, le voy a echar a mi esposa. Si me echa el coche, le echo a mi esposa, es lo que quise decir. La manera en que permitimos la desorganización, la manera en que permitimos que las pruebas, el estrés o las dificultades nos afecten. Y a veces algo pasa y es como efecto dominó, ¿no? Algo malo pasa y así caemos. Y sí, hermanos, es difícil, pero es que hay que confiar en el Señor. Pues en este caso Isaac le está diciendo, la lucha está en ti. Y fe es seguir luchando. Fe no es pedir, Señor, dame fuerzas. No, sino fe es, Señor, yo lucho confiando en que tú me darás fuerza para salir adelante. Es seguir luchando. Imbalances biológicos y químicos en el cuerpo. Hermanos, ya no soy tan joven. Y algunos de ustedes, mejor miro aquí, que son más viejitos que yo, saben de lo que estoy hablando. Hay veces que sí nos pega duro, especialmente las hermanas. Y los hermanos también, a veces nos pega duro un golpe emocional o desbalance químico y necesitamos, pues seguir adelante. Nuevos retos o capítulos en la vida. Siempre la vida es transiciones, ¿no? Para nosotros venir aquí fue una transición, ¿no? Siempre hay algo nuevo y hay veces lo planeamos de alguna manera y algo nos sale y, híjole, nos desanima. ¿Cómo nos desanima? Hermanos, hay que salir adelante, tener ese dominio. No aceptar las situaciones actuales, procrastinación y pereza. Y le dice Isaac a Esaú, cuando tengas dominio propio, ¿okay? Le dice, cuando tengas dominio propio, cuando tengas dominio, serás libre. Aprende a fortalecerse. Aprende a fortalecerse. En otra versión dice, cuando seas libre, cuando aprendas a ser libre, pero creo que esa es una mejor traducción, cuando te fortalezcas. Sí, es de confiar en el Señor, pero Esaú depende en ti. Esteban depende en ti. Y hermanos, depende de ustedes. Hay ciertas cosas que dependen de nosotros. Una vez más le dice, es que con tanto favor me has recibido. Jacob le dice a Esaú, con tanto favor me has recibido. Tanto ha cambiado en Esaú. Tanto ha cambiado en Esaú. Él aprendió a dominar. No se acordará de lo que pasó, ¿cómo no? Pero aprendió dominio. Y hermanos, ¿por qué vino con 400 hombres? Ahora, ya que les comenté esto, este es lo que yo creo. Dice en el versículo 15, y Esaú dijo, dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob le dice, ¿para qué esto? Haya yo gracia en los ojos de mi Señor. Si ustedes van a Génesis 33, hermanos, al principio, Génesis 32. Donde alguien que me ayude, donde envía mensajeros, el Génesis 32, versículo 4, y les mandó diciendo, así diréis a mi Señor, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado,
y me he detenido hasta ahora, 20 años. Tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas, y envió a decirlo al Señor para hallar gracia en tus ojos. Hermanos, ahora, Jacob no conocía a Esaú, pero ahora ya conocemos a Esaú, ¿verdad? Esaú, cuando recibió esta noticia, ¿cómo creen que reaccionó? Tengo vacas, tengo ovejas, tengo siervos, tengo siervas. Esaú, entonces, ¿por qué salió con los 400 hombres? Él dijo, tengo que ir a protegerlo. Entonces, según yo, en mi estimación, salió con tantos hombres para proteger a su familia y a su ganado. Por eso en el versículo 15 reitera, oye, pues lo traje, déjame, te los dejo a ti, por eso los traje. Es lo que yo creo que por eso salió. No salió para matarlo, obviamente sabemos que no. Entonces, ¿por qué salió con los 400 hombres? Para protegerlo, proteger a su ganado, porque en esos tiempos obviamente se robaban ganados, especialmente ese recorrido. Esos recorridos son peligrosos. Y Jacob no le dice, tengo soldados, dice, tengo algunos siervos. Entonces, yo creo que salió con tantos hombres porque sintió esa responsabilidad. ¿Sabes qué? Yo tengo que proteger a mi hermanito. Cambió mucho. Esaú cambió mucho, obtuvo victoria. ¿Cómo lo obtuvo? Isaac le dijo, cuando tú te fortalezcas. ¿Cómo podemos tener dominio? Primero, esto no es pensamiento positivo, pero es muy importante, tener fe, creer que sí podemos obtener victoria. ¿Por qué? Cuando Isaac le dijo a Esaú, cuando te fortalezcas, serás libre, le sembró esa idea de que Esaú, tú puedes, si le echas ganas, y Dios te va a ayudar. Debemos de creer que podemos. ¿Por qué? Porque sí podemos, que somos posibles. Número 2, esforzarnos a autogobernarnos, porque eso fue lo que Isaac le dijo, cuando te fortalezcas. Cuando aprendas a ser fuerte emocionalmente, cuando aprendas a tener dominio de tus emociones, de tu vida, entonces vas a poder lograr esto. En tercer lugar, tener la determinación a demostrar gran fuerza personal. Algo muy similar, pero tener la determinación. Lo segundo era tener dominio. En tercero, eso es tener determinación. De que yo me voy a morder los dientes hasta que lo logre, porque yo sé que Dios va a poder ayudarme. ¿Encontramos algo de eso en el Nuevo Testamento? No exactamente, pero hermanos, en Romanos 8, Dios dice 36, 37, somos más que victoriosos. Cristo ya nos prometió la victoria de una manera similar que Isaac le prometió a Esaú. Así que si creemos, podemos en el Señor. El fruto del Espíritu. ¿Cuáles son algunas de las características? ¿Qué dice? Templanza y mansedumbre. Templanza, hermanos, es dominio propio. Entonces, de que podemos, podemos. Y Dios nos puede ayudar. ¿Por qué? Dios creó las emociones, sabe que no estamos exentos de ese tipo de emociones, pero sabe que podemos tener victoria. Y hermanos, lo que necesitamos es esforzarnos y es decidirnos a hacer eso. Así que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Sea fuerte. Vamos, aprenda dominio propio. En términos humanos, Esaú fue más exitoso que Jacob. Hermanos, 20 años, Jacob, luchando con el frío, con el sol. ¿Se acuerdan de lo que dice? El sol del día me mataba y el frío de la noche me mataba. Todo lo que yo se perdía, tú me lo cobrabas, le dice Labán, ¿verdad? ¿Y cuál es el resultado? Sí, salió con un poco de ganado, Dios lo bendijo. Pero hermanos, Esaú, ¿con cuántos llegó? ¿Cuántos más se quedó en casa? Mientras Jacob se apareció con una docena de siervos, Esaú aparece con 400 hombres. Humanamente hablando, ambos tuvieron 20 años. Jacob y Rebeca siempre querían manipular la situación. Bueno, así terminó. Pero Esaú obtuvo victoria y así terminó. Humanamente hablando, hermanos, Esaú vivió muchísimo mejor que Jacob. ¿Por qué? Tuvo dominio propio. Aprendió a dominar esas emociones. ¿Cuántas veces comenzamos algo y no lo terminamos? ¿Cuántas veces pensamos y ni siquiera el pensamiento lo materializamos? ¿Cuántas veces? Bueno, ya no les digo porque me van a apedrear, pero un sinfín de veces. Pero lo que le dice Isaac a Esaú, cuando te fortalezcas, vas a poder. Y lo logró. Hermanos, aprendamos eso de Esaú, dominando el rencor y el odio, pero mucho más allá que el rencor y el odio, dominando nuestras emociones, nuestra pereza, nuestra
nuestro pensamiento de que no podemos, pero se debe de lograr con gran fuerza, ímpetu, con osadia. Tenemos que estar resueltos a hacerlo. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Señor, ayúdanos a aprender de Esaú. Señor, este ejemplo de cómo él obtuvo victoria, y creemos que Él obtuvo victoria. Ayúdanos, Señor, de la misma manera a tener victoria emocional. Y hermanos, así con los ojos cerrados, vamos a tomar un poquito de tiempo y quiero que pensemos un poquito, hermanos, acerca de nuestras vidas. Hermanos, híjole, comencemos con esto, rencor y odio. Comencemos con estas emociones que tanto a veces nos controla. Nos controla. Y no solamente esto, sino el pensamiento de que pues ya esto es lo que está en mi vida, ya tengo tantos años, esto ya pasó en mi vida, híjole, yo ya no puedo. No, hermanos, pídele al Señor, dígale que le ayude a que desde ahora pueda salir adelante y que sea como Esaú, obtenga victoria sobre esas emociones que tanto nos controla, hermanos, la verdad, que tanto nos controla. Que Dios nos ayude a ser fuertes, a ser fuertes. Señor, ayúdanos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.